Hola, en este tercer video sobre la unidad 3 vamos a ver cómo modelizamos las preferencias de los individuos. Vamos a ver las preferencias, cómo se definen y la utilidad. Vamos a introducir el concepto de curvas de indiferencia y de tasa marginal de sustitución. Pero antes de comenzar, repasemos un poco de dónde venimos. Al final del video 2 nos habíamos quedado habíamos desarrollado las funciones de producción. Acá recordamos cómo era el gráfico de una función de producción, que teníamos en un eje las horas de estudio por día y en el otro la calificación final, y la función de producción representaba cómo el individuo transformaba o utilizaba como insumo sus horas de estudio por día para producir, digamos, una mayor calificación final. Pero nos habíamos quedado con que solo con la función de producción no somos capaces de decir cuántas horas va a elegir estudiar Alexei. Habíamos dicho que eso dependía de sus preferencias. Y ahora vamos a estudiar un poco este tema de las preferencias. Cuando pensamos en las preferencias es qué cosas le importan y estamos pensando en cómo Alexei va a elegir cuando tiene que elegir entre más de una alternativa, ¿sí? Vamos a suponer que a este estudiante le importa su calificación, pero también le importa tener tiempo libre para otras actividades que considera valiosas. Entonces, va a tener que elegir una combinación de tiempo libre y calificaciones, y en esa elección que tiene que hacer, optar por más de una de las dos cosas, optar por más tiempo libre, le implica dejar en parte calificación, y optar por más calificación le implica dejar en parte tiempo libre. Entonces decimos que se enfrenta a una relación costo-beneficio, en la que el tipo de razonamiento que vamos a hacer es a cuántos puntos porcentuales de calificación está dispuesto a renunciar para obtener una hora adicional de tiempo libre. Entonces, la herramienta conceptual que vamos a utilizar para modelizar sus preferencias son las denominadas curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia las vamos a representar sobre el par de ejes horas de tiempo libre por día y calificación final. Veamos que el eje vertical es igual que el que teníamos en la función de producción. Tenemos la calificación final que varía entre 0 y 100. Pero en el eje horizontal tenemos las horas de tiempo libre por día, que varían entre 0 y 24, pero si lo pensamos, es como la contracara de la variable que teníamos en la función de producción. En la función de producción teníamos las horas al día dedicadas al estudio. Acá tenemos, sin embargo, las horas de tiempo libre por día. Si lo piensan, ¿por qué estamos cambiando este eje? Porque lo que nos interesa representar con las curvas de indiferencia es cómo este individuo va a elegir entre los dos bienes que valora. Y los bienes que valora son la calificación final y las horas de tiempo libre, no las horas que estudia. Las horas que estudia era lo que teníamos en el eje de la función de producción, porque era el insumo que utilizaba para producir, digamos, calificación final. Ahora ponemos en este eje, en el eje horizontal, el bien que valora, que son las horas de tiempo libre por día. Bien, ahora veamos los dos puntos que están representados en este gráfico. Tenemos representados al punto A, que está asociado a 15 horas de tiempo libre por día y a 84 de calificación final. Y tenemos al punto B, que está asociado a 84 de calificación final y una cantidad de horas de tiempo libre por día menor a 15. Entonces, si quisiéramos predecir qué elegiría el individuo si le damos a elegir entre A y B, podemos decir con certeza que elegiría el punto A, porque el punto A le da la misma calificación que el punto B y una mayor cantidad de horas de tiempo libre por día. ¿Sí? Ahora pensemos cómo elegiría el individuo si le diéramos a elegir entre el punto D y el punto C. En el punto D tiene 50 de calificación final y 20 de horas de tiempo libre por día. En el punto C tiene la misma cantidad de horas de tiempo libre por día que en D, pero una menor calificación final. Entonces también podemos decir sin dudas que va a elegir el punto D. En estos dos ejemplos que acabamos de ver,
la elección del individuo es bastante sencilla, ¿sí? Si le damos este tipo de alternativas, la elección podemos predecir con certeza lo que va a elegir el individuo. Pero, ¿cómo elige entre el punto A y un punto como el E? En este caso no es tan claro lo que va a elegir, porque, es decir, nosotros no podemos adelantar qué es lo que va a elegir, porque en A obtiene 84 de calificación y 15 de tiempo libre, y en E obtiene 75 de calificación y 16 de tiempo libre. Es decir que en A está mejor en una de las dos dimensiones que en B, o sea, tiene más calificación final, pero en E tiene más de la otra, en E tiene más horas de tiempo libre. Entonces, aquí no es tan sencillo pensar qué es lo que él elegiría. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué elegiría? Supongamos que le preguntamos a Alexei y nos dice que es indiferente entre el punto A y el punto E. Es importante entender esta noción de que es indiferente. Van a existir combinaciones entre calificaciones y tiempo libre que le son indiferentes al individuo. Y en ese caso decimos que esas combinaciones le reportan la misma utilidad. Supongamos que Alexei nos dice que este punto F es otra combinación de calificación y tiempo libre que le da la misma utilidad que A y que E. ¿Sí? Y lo que queremos hacer a continuación es mapear todas las combinaciones de calificación y de tiempo libre que le dan la misma utilidad o el mismo nivel de satisfacción que la combinación asociada al punto A. La forma de mapear todos esos puntos es hacerle preguntas del tipo: si estás en ¿a cuántos puntos estarías dispuesto a renunciar por una hora más de tiempo libre? Le preguntamos y él nos dice que a 9. Está dispuesto a renunciar a 9 puntos de calificación final por una hora adicional de tiempo libre. Entonces, con esa información sabemos que Alexei es indiferente entre el punto A y el punto E. Porque vean que el punto E está asociado a 9 puntos menos de calificación que A y a una hora más de tiempo libre. Vamos a empezar a representarnos esto también en este cuadro que está acá para facilitar un poco. Y ahora podríamos repetir la pregunta. Le decimos, partiendo del punto E, ¿a cuántos puntos estarías dispuesto a renunciar por una hora más de tiempo libre? Y supongamos que Alexei nos dice que a 8. Entonces sabemos que está indiferente entre el punto E y el punto F. Acá gráficamente no se ve, pero lo podemos ver en este cuadrito. Vemos que en el punto F tiene 8 menos de calificación y una hora más de tiempo libre. Y podemos seguir repitiendo la pregunta y supongamos que estas son las respuestas que nos va dando, ¿sí? Cuando está parado en E, nos dice que está indiferente entre E y F. Cuando le preguntamos en F, que está indiferente entre F y G, y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de puntos que le resultan indiferentes o que le proveen la misma utilidad van a conformar la curva de indiferencia, van a conformar una curva de indiferencia de Alexei. Acá dibujamos la curva de indiferencia que pasa por el punto A que nos hemos estado construyendo, ¿sí? Esta curva que está dibujada en azul oscuro es una de sus curvas de indiferencia, es la curva de indiferencia que pasa por el punto A. Si ustedes ven, pueden ver que esta curva tiene pendiente decreciente. Y bien, podemos agregar otras curvas de indiferencia para mostrar otros conjuntos de puntos que le resultan indiferentes entre sí para Alexei. Por ejemplo, podríamos pararnos en el punto B y preguntarle en el punto B a cuántos puntos de calificación final estaría dispuesto a renunciar para obtener una hora más de tiempo libre, y cuando nos responda podemos ir construyendo puntos de esta otra curva de indiferencia. Y así como mostramos estas tres curvas de indiferencia, entre estas hay infinitas curvas de indiferencia, ¿sí?
Y podemos decir que la curva que pasa por A le reporta mayor utilidad a Alexei que la que pasa por B. Y esta es preferible a la que pasa por C. ¿Sí? En líneas generales podemos decir que las curvas de indiferencias que están más hacia arriba y hacia la derecha están asociadas a mayor utilidad que las que están más hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, más cercanas al origen. Las más cercanas al origen dan menos utilidad. ¿Sí? Ahora vamos a definir el concepto de tasa marginal de sustitución, que es un concepto clave para pensar en las curvas de indiferencia. Decimos que la tasa marginal de sustitución entre calificación y tiempo libre la definimos como la reducción en la calificación que mantendría la utilidad constante siguiendo un incremento de 1 hora de tiempo libre. Esta definición, el razonamiento que está por detrás de esta definición es el mismo que estábamos haciendo cuando le hacíamos la pregunta que hicimos recién a Alexei, ¿no? ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución? Se define como cuál es la reducción en la calificación que mantiene la utilidad constante siguiendo un incremento de 1 hora de tiempo libre. Si estamos en el punto A y Alexei nos dice que está dispuesto a sacrificar 9 puntos de calificación final por 1 hora adicional de tiempo libre, su tasa marginal de sustitución en A es 9. ¿Sí? Lo que habíamos calculado recién, ahora lo estamos definiendo más formalmente como tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución puede ser definida gráficamente, digamos, como la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia que pasa por el punto en el que estoy evaluando la tasa marginal de sustitución. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia en el punto A, en el que estoy evaluando en este caso. ¿Sí? La pendiente de esta curva azul, celeste, es igual a la tasa marginal de sustitución para 15 horas de tiempo libre. Y la tasa marginal de sustitución representa la relación costo-beneficio que una persona enfrenta entre estos dos bienes, ¿no? Entre las horas de tiempo libre por día y la calificación final. A continuación lo que vamos a ver es algunas propiedades de las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia tienen varias propiedades que lo que hacen es captar, digamos, representar gráficamente supuestos habituales que en economía hacemos sobre cómo los individuos tienen preferencias entre dos bienes. ¿Sí? La primera propiedad que vamos a ver es que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Es decir, que son decrecientes de izquierda a derecha. Tienen esta forma, que es la que vimos. Y la idea que está detrás de esto es que si el individuo está indiferente entre dos combinaciones, la que tiene más de un bien debe tener menos del otro bien. ¿Sí? Pensemos el razonamiento, pensemos qué pasa si una curva de indiferencia tuviera, por ejemplo, pendiente positiva. Acá dibujamos una curva de indiferencia con pendiente positiva. ¿Por qué no tiene sentido que tenga pendiente positiva? Si quieren, detengan el video un segundo y piensen por qué una curva de indiferencia de esta forma no tiene sentido. Si una curva de indiferencia tuviera esta forma, lo que sucedería es que un punto que está por acá, que tiene, digamos, una cantidad baja de horas de tiempo libre por día y baja de calificación, en relación a un punto que está por acá, que tiene alta calificación y alta hora de tiempo libre y una cantidad alta de horas de tiempo libre por día, el individuo sería indiferente entre estos dos puntos. Y no tiene sentido que sea indiferente a tener menos de los dos que a tener más de los dos. Ese es el razonamiento de por qué las curvas de indiferencia deben tener pendiente negativa. Segunda propiedad, las curvas de indiferencia más alejadas del origen dan más utilidad. En este gráfico vemos 3 curvas de indiferencia y las más alejadas del origen, en este caso esta, es la que está asociada a más utilidad porque está asociada a combinaciones con más de ambos bienes.
¿sí? Siguiente propiedad. A medida que nos movemos hacia la derecha a lo largo de una curva de indiferencia, esta se vuelve más plana. Estamos pensando en esto. Nos paramos sobre una curva de indiferencia, nos paramos, por ejemplo, sobre esta que es la azul más oscura, y a medida que nos movemos de izquierda a derecha sobre la curva de indiferencia, esta se va volviendo más plana. La idea es, si calculáramos, por ejemplo, si trazáramos la pendiente de la curva de indiferencia en un punto por acá arriba, este punto estaría mucho más empinado que si trazáramos la pendiente de la curva de indiferencia en un punto por acá abajo, que estaría mucho más plano, ¿sí? Esta propiedad permite captar la idea de que mientras más tiempo libre tenga y menor calificación, voy a estar menos dispuesto a sacrificar calificación a cambio de tiempo libre. Y eso se representa digamos, matemáticamente en que la tasa marginal de sustitución va a ser más baja. Por ejemplo, si estoy en un punto como el A, tengo relativamente mucha calificación y relativamente menos tiempo libre, y en un punto como D tengo relativamente menos calificación y más tiempo libre. Entonces, en un punto como el D, en el que el recurso más escaso, digamos, es la calificación, voy a estar menos dispuesto a sacrificar calificación por más horas de tiempo libre por día. Entonces, a medida que nos movemos de izquierda a derecha a lo largo de una curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución se va haciendo más baja. También esto lo tenemos representado en este cuadro, que las dos primeras filas son iguales que el cuadro que teníamos antes, pero ahora le agregamos una tercera fila con la tasa marginal de sustitución entre calificación y tiempo libre. ¿Cómo es que la vamos calculando? Por ejemplo, para el punto A, la tasa marginal de sustitución es 9. Eso es así porque surge de restar la calificación final en A, que es 84, menos la calificación final en E, que es 75. 84 menos 75, 9. Y así con cada uno, 75 menos 67, 8, y así podemos ir llenando el cuadro. Y lo que tenemos que ver es que a medida, digamos, desplazarse por el cuadro de izquierda a derecha, es lo mismo que desplazarse por la curva de izquierda a derecha en este caso, ¿no? Y vemos que a medida que nos vamos desplazando, la tasa marginal de sustitución entre calificación y tiempo libre va bajando. Empieza en 9 y termina en 4. Ahora razonamos para una cantidad fija de tiempo libre, supongamos para el tiempo libre igual a 15, es esta recta roja que tenemos acá. Es decir, dejamos fijas las horas de tiempo libre por día y nos empezamos a trasladar por distintas curvas de indiferencia. Y podemos decir que la curva de indiferencia más cercana al origen, que es esta en la que estoy parado ahora, es más plana, o lo que es lo mismo, podemos decir que la tasa marginal de sustitución es más pequeña, y a medida que nos movemos hacia arriba, la pendiente de la curva que toca pero no cruza la curva de indiferencia en el punto 15 de horas de tiempo libre, se va haciendo más empinada, ¿sí? Ven que la curva que está asociada a la curva de indiferencia más alejada del origen es la más empinada, y a medida que nos desplazamos hacia abajo, se va haciendo menos empinada. Esto es así porque cuando la calificación ya es baja, en un punto como este, vean, de estos tres puntos que tenemos acá, el punto en el que la calificación es más baja es el de la curva de indiferencia más cercana al origen. Entonces, cuando la calificación ya es baja, no estoy dispuesto a sacrificar muchos puntos por tiempo libre. Eso se traduce en que la tasa marginal de sustitución entre calificación y tiempo libre es pequeña.
Y cuando tengo una nota que ya es alta en relación a las horas de tiempo libre, por ejemplo en el punto A, estoy más dispuesto a sacrificar calificación por tiempo libre. Ahora hacemos el otro razonamiento, que es, nos paramos por una cantidad fija de calificación final, por ejemplo, en esta línea roja, en la que la calificación final es igual a 54, y nos vamos moviendo desde la curva más cercana al origen a las curvas más lejanas al origen. En la curva más cercana al origen, lo que sucede es que el tiempo libre es escaso en relación a la calificación final, y a medida que me va alejando, van creciendo las horas de tiempo libre, pero la calificación final se mantiene constante, por lo que las horas de tiempo libre se van haciendo más abundantes en relación a la calificación final. ¿Sí? Acá siempre estamos pensando no en términos de cada bien que valoro en términos absolutos, sino si tengo mucho o poco en relación al otro. ¿Sí? Entonces, cuando me muevo entre curvas de indiferencia hacia curvas que están más hacia la derecha, voy teniendo cada vez menos disposición a sacrificar calificación por tiempo libre, porque voy teniendo cada vez más tiempo libre en relación a la calificación final. Eso se traduce en que la tasa marginal de sustitución se va reduciendo y la curva de indiferencia se vuelve más plana. Ven que la curva de indiferencia que está más alejada del origen, que es esta, en el punto que pasa por 54 de calificación, tiene la pendiente más plana de las tres. Lo que es lo mismo que decir que tiene la tasa marginal de sustitución más baja. Siguiente propiedad de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia de un individuo no se cruzan, ¿sí? Y vamos a demostrar con un razonamiento por absurdo que esta propiedad se cumple. Un razonamiento por absurdo es, vamos a empezar a razonar y vamos a suponer que las curvas de indiferencia de un individuo sí se cruzan, y vamos a ver cómo a partir de ahí llegamos a una conclusión absurda. Y por lo tanto eso no puede suceder. Tenemos este gráfico que es similar al que venimos viendo, en el que la calificación final está en el eje vertical y las horas de tiempo libre por día en el eje horizontal, y tenemos una curva de indiferencia, esta curva de indiferencia roja, y el punto A pasa por esta curva de indiferencia. Y luego tenemos este punto B, y les preguntamos, ¿un punto como el B está asociado a mayor o menor utilidad que el punto A? Si quieren tomarse un segundo para pensar en esto. Podemos decir que el punto B está asociado a mayor utilidad que el punto A, porque habíamos dicho que todos los puntos que están hacia la derecha y hacia arriba de una curva de indiferencia son puntos que están asociados a mayor utilidad. Pero para pensarlo de una forma un poco más estricta, podemos decir que Alexei es indiferente entre el punto A y cualquier punto sobre la curva roja, ¿sí? Entonces va a existir un punto sobre la curva roja, más o menos a esta altura, en el que Alexei tenga la misma calificación que en el punto B, pero menor cantidad de horas de tiempo libre por día, ¿sí? Y por lo tanto B es preferible al punto que está sobre, que estábamos imaginando que está por acá, y por lo tanto B es preferible a cualquier punto sobre la curva de indiferencia roja, inclusive A. El paso 2 de este razonamiento es, vamos a dibujar una nueva curva de indiferencia que pasa por B, es esta curva de indiferencia azul, que pasa por B y que se cruza con la curva de indiferencia original. El punto en el que se cruzan le vamos a llamar C. Esto es parte del razonamiento por absurdo que decíamos, ¿no? Queremos terminar demostrando o concluyendo que las curvas de indiferencia de un individuo no se pueden cruzar, y para eso dibujamos dos curvas que se cruzan y razonamos a ver qué pasa. Paso 3. El punto C y el punto B están en la misma curva de indiferencia. ¿Qué podemos decir sobre la utilidad que le reportan estos puntos al individuo? Lo que podemos decir es que si están sobre la misma curva de indiferencia, les tienen que reportar la misma utilidad, ¿sí?
Punto 4. El punto A y el punto C están en la misma curva de indiferencia. ¿Qué podemos decir sobre la utilidad que le reportan estos puntos? Como están sobre la misma curva de indiferencia, podemos decir que le tienen que reportar la misma utilidad. Entonces, acá nos traemos los principales puntos del razonamiento. Y vamos al punto 5. De acuerdo a los puntos 3 y 4, ¿cómo es la utilidad en A respecto a B? ¿Cómo es la utilidad en A respecto a B? En el punto 3 decíamos que C y B le tienen que dar la misma utilidad al individuo. Y en el punto 4 decíamos que A y C le tienen que dar la misma utilidad al individuo. Por lo tanto, A y B le tienen que dar la misma utilidad al individuo. Entonces vamos al punto 6 del razonamiento. Si se fijan en el punto 1, habíamos dicho que B estaba asociado a una mayor utilidad que A. Y en el punto 5 dijimos que A está asociada a la misma utilidad que B. Esas dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, y por lo tanto llegamos a una conclusión absurda. Es una forma de ver que dos curvas de indiferencia de un mismo individuo, y esto es importante, de un mismo individuo no pueden cruzarse. Después vamos a ver que curvas de indiferencia de distintos individuos sí pueden cruzarse, o curvas de indiferencia de distintos agentes económicos podrían cruzarse. El segundo concepto que vamos a ver en este video es el de costo de oportunidad. Vamos a ver la forma particular en la que los economistas pensamos en los costos. Antes de continuar modelizando cómo los individuos toman decisiones sobre cuántas horas dedicar al trabajo o al estudio y cuántas horas de tiempo libre elegir, vamos a introducir este concepto que luego lo vamos a utilizar para continuar con nuestro modelo. Por un lado, venimos viendo que las elecciones de los individuos están limitadas por ciertas restricciones. La función de producción representa una restricción a la elección de los individuos. Y a su vez, las elecciones de los individuos involucran relaciones costo-beneficio. Habíamos visto que cuanto más tiempo libre decidimos tener, menor calificación, tenemos que renunciar a calificación. Y cuanto más calificación queremos obtener, tenemos que renunciar a tiempo libre. Otra forma de expresar esta idea es que el tiempo libre tiene un costo de oportunidad y que para obtener más tiempo libre tengo que dejar ir la oportunidad de obtener mayor calificación y viceversa, ¿no? Entonces vamos a definir costo de oportunidad de una acción como el beneficio neto de la siguiente mejor alternativa. Entonces, cuando hablamos de costo de oportunidad, estamos pensando en qué alternativas de acción estamos dejando ir por elegir cierta alternativa de acción. ¿Por qué nos metemos ahora en este tema de los costos? Porque los costos van a ser relevantes cuando estudiemos cómo eligen los individuos entre distintas alternativas. Y lo que estamos diciendo es que para evaluar el costo de elegir la opción A, tenemos que contemplar el hecho de que si elegimos la opción A, nos estamos privando de elegir la opción B. Y por lo tanto, vamos a decir que no hacer B se vuelve parte del costo de hacer A. Esto hasta ahora parece medio trabalenguas, entonces tenemos que ir a un ejemplo para clarificar lo que estamos diciendo. Pensemos en la posibilidad de ir a un concierto A, cuya entrada tiene un costo que es de 25 pesos, es un concierto en un teatro, cuya entrada tiene un costo, y para decidir si vamos o no, lo que queremos decir es que para decidir si vamos o no, es relevante conocer cuál es la siguiente mejor alternativa que tenemos. Es relevante conocer si tengo la alternativa de ir a un concierto B que es gratis, ¿sí? Entonces decimos que para decidir si vamos a ir o no al concierto A, tenemos que tener en cuenta el costo económico de ir al concierto A. Y ese costo económico se compone de, por un lado, el costo monetario y por otro lado, el costo de oportunidad de perderme el concierto B. Y voy a decir que voy a ir al concierto A si la renta económica que me provee ir a ese concierto es positiva. Y la renta económica es positiva si la utilidad que me reporta ir al concierto A es mayor que el costo económico. Y acá estamos retomando el concepto de renta económica que vimos en el capítulo 2. Habíamos definido en el capítulo 2
a la renta económica como el pago u otro tipo de beneficio que recibimos por sobre la mejor alternativa disponible. Y acá habíamos hecho la distinción de que la renta económica no era la definición esa de renta que uno pensamos cuando uno alquila una casa, porque cuando uno alquila una casa podemos recibir una renta determinada por alquilársela a la persona A, pero si se la alquilamos a la persona B vamos a recibir la misma renta. Acá estamos definiendo la renta económica como un beneficio que recibimos por sobre la siguiente mejor alternativa disponible. Otra forma de decir lo mismo es que obtengo una renta económica de realizar una acción cuando resulta en un beneficio mayor que su costo económico. Y el costo económico está compuesto del costo monetario más el costo de oportunidad de no realizar la siguiente mejor acción. Retomamos el ejemplo de la posibilidad, el análisis de si ir a un concierto A o no, este concierto en un teatro que es pago, y tenemos como segunda mejor alternativa, digamos, la posibilidad de ir a un concierto gratuito B. Para tomar esta decisión, entonces, tenemos que conocer, por un lado, el costo económico, que está compuesto del costo de la entrada, o sea, lo que gastamos en nuestro bolsillo para ir al concierto A, más el costo de oportunidad, que lo definimos como el goce o la utilidad que no recibimos por perdernos el concierto B. Y además tenemos que tener en cuenta cuál es el goce o la utilidad que nos va a proporcionar ir al concierto A. Si tenemos esta información, podemos calcular la renta económica que vamos a percibir por ir al concierto A como el goce de ir al concierto A menos el costo económico de ir al concierto A, donde está incluido dentro de ese costo económico la utilidad no percibida por perderme el concierto B. Pasemos ahora a evaluar estos componentes que tenemos que tomar en cuenta para tomar una decisión entre estas dos alternativas, una decisión sobre si ir o no al concierto A, y en este cuadro tenemos los diferentes elementos que estamos diciendo que son relevantes. Estamos diciendo que por un lado tenemos que tener en cuenta los costos que salen de nuestro bolsillo, es decir, el precio de la entrada de ir al concierto A. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el costo de oportunidad, que esto es lo nuevo que estamos introduciendo, que es el goce no percibido por perderme el concierto B. Y el costo económico, que es esto que está en la tercera columna, surge de sumar el costo que sale de mi bolsillo más el costo de oportunidad. En la cuarta columna tenemos el goce del concierto en el teatro, es decir, el goce que nos produce la alternativa que estoy considerando si elegir o no. Y por último tenemos la renta económica, que surge de restar el goce que recibimos por la alternativa que estamos considerando, menos el costo económico. Entonces, en este cuadro tenemos dos alternativas. En la primera columna tenemos qué sucede cuando tenemos una alta valoración de la opción de ir al teatro. Si vemos, y en la segunda columna tenemos qué pasa cuando tenemos una baja valoración de la opción de ir al teatro. En realidad, si vemos estas dos columnas, todos los valores son iguales, 25 y 25, 15 y 15, 40 y 40, y lo único que cambia es el goce que nos reporta ir al concierto en el teatro, que es la opción A. Entonces vemos que si tenemos una alta valoración de ir al teatro, la renta económica va a ser positiva, y si tenemos una baja valoración, la renta económica va a ser negativa. Entonces, en el caso de la columna A, decidiremos ir al teatro, y en el caso de la columna B, decidiremos ir al concierto en el parque. Entonces, dependiendo del goce que nos reporte ir al concierto A, cambiaremos nuestra decisión. Pero la clave acá es que estamos introduciendo el hecho de que para tomar la decisión tenemos que conocer cuál es el goce que no estamos percibiendo por perdernos el concierto B. Bien, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En este video hemos modelizado, por un lado, las preferencias de los individuos, mostramos las curvas de indiferencia y sus preferencias a la hora de elegir entre los dos bienes que consideran valiosos. Y luego introducimos el concepto de costo de oportunidad para entender la forma particular en la que la economía piensa en los costos. En el siguiente video vamos a retomar el concepto de función de producción, que relacionaba calificaciones con tiempo dedicado al estudio, pero lo vamos a pensar de una forma diferente. Vamos a pensar
como alternativas a la hora de elegir entre dos bienes que valoramos, la calificación y el tiempo libre. ¿Por qué vamos a cambiar la forma en la que pensamos la función de producción? Para pensarla en los mismos términos en la que pensamos las preferencias de los individuos. Y luego vamos a juntar esta idea de las preferencias de los individuos con el concepto que vamos a introducir en el siguiente video.